Buenos días, colchoneros, desde Asturias, desde mi retiro vacacional. Vamos a hacer un pequeño vídeo producido por, lógicamente, Producciones Cutrerío, porque aquí no tengo mi ordenador y lo tengo que hacer así a pelo. Y lo de a pelo no es con sorna, precisamente. Bueno, en el Atlético de Madrid se están moviendo cosas este verano, se están haciendo unas cosas mejores que otras, pero se están haciendo casi todas mejor que el año pasado. Queremos recordar que el año pasado el mercado de fichajes, que muchos informadores de Atlético de Madrid lo tacharon de histórico, del mejor del mundo, de que lo habíamos hecho maravillosamente, se salda con 5 fichajes, de los cuales solo uno, que es el de Julián Álvarez, realmente se rentabiliza a lo largo de la temporada, ¿no? El de Lenormand, principalmente a causa de ese golpe en la cabeza que se llevó en el derbi, pues a partir de ese golpe el jugador no ha vuelto a ser el mismo, no ha vuelto a tener la misma confianza y no hemos podido ver al mejor Lenormand más que al principio de temporada. El del Lenglet, pues bueno, podemos decir que ha hecho más de lo que se esperaba, cuando no se esperaba que hiciera gran cosa. Al final ha obtenido un 5 en la temporada, tal vez un 6, pero no más allá, con lo cual tampoco podemos decir que sea un fichajazo, porque tampoco es un jugador para ser titular en el Atlético de Madrid. Y Sorloz, pues no termina de entrarle por los ojos al entrenador y son 40 millones. Gallagher es un jugador que tampoco termina de encontrar su sitio porque en el esquema del entrenador realmente no lo tiene y cuando ha jugado en banda izquierda, lugar que está muy, muy distante de ser el suyo. Un jugador que viene porque entra en la operación Joao Félix y porque lo fundamental no era fichar a Gallagher, sino deshacerse de Joao Félix, con lo cual nos encontramos un fichaje que realmente el entrenador no quería o no necesitaba por otros 40 millones, ¿no? Y así las cosas, pues tenemos una serie de fichajes del año pasado que no terminaron de darle ese impulso que necesitaba el Atlético de Madrid. Los fichajes de este año, pues bueno, poco a poco veremos porque muchos son incógnitas. Thiago Almada no ha estado todavía en una liga realmente fuerte y aunque tiene buena pinta y parece un jugador habilidoso y con buen pase, pues tiene que funcionar en la Liga Española, que es una de las fuertes. Igual le pasa a jugadores como Janko, que también viene de una liga menor como la holandesa, en la cual lo ha hecho muy bien, pero es la liga holandesa y lo tiene que hacer bien en España. Janko, que el año pasado era una primera opción, este año no lo era. Este año teníamos otras opciones por delante y al final la dificultad y los precios que nos han pedido, sobre todo por el Cuti Romero, han hecho que de momento el que haya venido haya sido Janko. Y digo de momento porque ahora hablaremos de los fichajes que se están tramando muy en silencio y de una manera muy discreta, ¿no? Pero de momento lo que tenemos aquí, e insisto, de momento es Janko, que también tiene que demostrar que vale para una liga como la española, ¿no? Y esto es un poco porque luego tenemos a Pubil, al cual yo ya he bautizado como Pibul, un jugador de banda que en la selección sub-21 lo ha hecho muy bien, que es muy prometedor y que también es campeón olímpico, que conoce a jugadores como Baena, con los que ha jugado en esa selección, o como por ejemplo el mismísimo Pablo Barrios, pero que no era tampoco la primera opción, que era Areso, como bien se ha demostrado con todas las noticias y publicaciones que ha habido al respecto en esa dura pugna en la cual al final ha ido al Athletic Club de Bilbao por decisión final suya. Difícil de entender en cuanto a proyecto deportivo, no sé económicamente cómo le habrán dejado, pero difícil de entender, ¿no? Bueno, también yo creo que necesitamos un 9, que de momento 9-9, y cuando digo 9-9 digo un tío que agarre las que van para el área y las meta para adentro. De momento tenemos a Sorloz, que ya he dicho que no termina de entrarle por los ojos al entrenador, con lo cual ahí yo creo que nos faltaría una pieza de ataque y si puede ser 9 puro mejor que cualquier otra cosa, aunque los 9 que había en el mercado han volado todos, empezando por Gyökeres. Y siguiendo, pues, bueno, cuidado, que hay uno que al no ir al Arsenal está todavía por ahí, que es Sesco, pero por Sesco iban a pedir una pasta, o sea que habría que pensárselo muy mucho, ¿no? Así que en el tema fichajes, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una serie de incorporaciones, ha metido leña, ha metido jugadores jóvenes, ha metido juventud, sobre todo velocidad y potencia física, que andábamos muy faltos de ella. Y sobre todo a mí me parece que otro de los jugadores que también es incógnita
es Ruggeri. Ruggeri es un jugador que ha jugado en el Atalanta, que es joven, que todavía tiene que progresar y que tenemos que ver cómo funciona el Atlético de Madrid. Insisto, tenemos muchos jugadores fichados que tienen buena pinta, pero que hay que ver cómo funcionan y que son realmente incógnitas. La buena pinta está, y es verdad que yo dije que de este tipo de jugadores había que traer algunos cuantos, pero también hay que traer jugadores que sean claramente de esqueleto de equipo, que sean la columna vertebral, y de esos de momento yo creo que solo se ha traído a Baena. Un jugador que pueda decir titular absolutamente indiscutible, un jugador que va a dar un rendimiento garantizado porque ya lo está dando, porque también ha venido Cardoso, que parece que va a ser el 5, parece que es un jugador que va a ser fijo en la alineación y que ha dado buen rendimiento en el Betis, pero para mí todavía también es un poco incógnita lo que puede hacer en el Atlético de Madrid. Es un jugador que está a medio camino entre la incógnita absoluta, que puede ser, por ejemplo, un jugador como Thiago Almada, que tiene muy buena pinta, pero que no lo hemos visto en una liga ni medio dura todavía, y Baena, que sabemos cómo funciona perfectamente. En un término medio andaría colocado el exjugador del Betis, ¿no? Bueno, vamos a ver, insisto, que tenemos una cierta incógnita en el rendimiento que puedan dar los jugadores en el Atlético de Madrid, más allá de Baena, que es el que más garantías nos da viendo su rendimiento en el Villarreal, en la selección, etcétera, ¿no? Los demás tenemos que verlos. Son buenos fichajes, tienen buena pinta, no lo vamos a negar, pero Cardoso, digamos que sería el segundo en buena pinta en cuanto a que tenemos más garantizado que nos pueda dar un rendimiento inmediato, y a partir de ahí tenemos que ver cómo encaja Thiago Almada, que es verdad que dicen que se entiende muy bien con Julián, ¿vale? Vamos a verlo, porque, insisto, no ha estado en una liga fuerte todavía y tiene un punto de incógnita importante todavía. Igual que si termina por venir Enzo Milot, también necesitaríamos ver cómo se adapta a la Liga Española, que es uno de los fichajes, o es el fichaje que ahora mismo está en marcha con luz y taquígrafos y que está un poquito parado. Parecía que venía a toda leche, parecía que se iba a hacer de manera inminente, pero está un poco parado, y todo en base a una cláusula de rescisión que cambia esta misma noche, en el cambio de mes. Unos dicen que esa cláusula de rescisión aumenta, otros dicen que desaparece. En cualquiera de los dos casos, esta situación es negativa para el Atlético de Madrid porque, por un lado, habría que pagar más y por otro lado estaríamos a expensas de llegar a un acuerdo con el club de origen. Por eso al Atlético de Madrid le conviene pues cerrar esto lo antes posible, y si no, yo creo que el fichaje se puede enredar más de la cuenta. Insisto, estamos viendo que más allá de Baena y de Cardoso, los fichajes están por hacerse, están por verse y están por destapar el tarro que nos diga si ha salido niño o niña, ¿no? Ahí veremos porque la Liga Española es perra. Hay muchos equipos muy perros que defienden, que presionan, que dan patadas, que te impiden jugar, y que no va a ser fácil jugar con la alegría que se juega en otras ligas, como puede ser la holandesa, la americana, la francesa, etcétera, ¿no? Por eso digo que el tarro de las esencias hay que destaparlo. Luego yo os quería hablar también un poco de los que salen. Los que salen son por diferentes motivos, porque acaban contrato y son jugadores mayores que ya tienen una edad y que ya se ve que físicamente no les alcanza, como puede ser el caso de Azpilicueta o el caso de Witsel, por poner dos casos concretos. Está el caso de jugadores que ven que no tienen un hueco claro en la plantilla y que quieren salir y probarse en otra liga en la que puedan tener más protagonismo, como ha sido el caso de Correa o de Lino. Un Lino que para mí, ahora vamos a hablar de otros casos, y para mí es una pena porque es un jugador muy joven y que yo creo que sí que tenía una proyección y yo creo que sí que podría haber vuelto a su nivel, pero vamos a hablar ahora de los casos uno por uno. Y luego están los jugadores que o rinden cuando quieren o han rendido en algún momento muy bien y no tenemos claro que vayan a volver a realizar ese rendimiento nunca más, ¿no? Dentro de este penacho hay jugadores que se quedan. Yo voy a explicar por qué creo que se quedan jugadores como Griezmann o como Koke, que ya nos han dado sus mejores actuaciones, que ya están en claro declive y que físicamente a mitad de temporada ya se vienen abajo porque ya la exigencia es máxima. Los jugadores rivales, los equipos rivales empiezan a tener jugadores de 17, 18 años a mansalva, jugadores que corren, jugadores que tienen un físico tremendo
y ese es el fútbol que se impone ahora, y por eso entiendo que el Atlético de Madrid ha fichado jugadores jóvenes, jugadores con físico importante, con velocidad, incluso jugadores altos, ¿no? Como es el caso de Pubil, como es el caso de Ruggeri, el caso de Hanco, jugadores con estatura para también imponer ese físico, ¿no? Estos jugadores que han dado un gran nivel en algún momento dado y que han dejado de darlo, algunos es porque eligen cuando lo quieren dar, como es el caso de Rodrigo de Paul, que además se dice, cosa que yo no estoy de acuerdo al 100%, que es él el que decide irse. Yo creo que hay una conveniencia también importante del club en que se fuera, porque termina contrato el año que viene, y el hecho de que se vaya, aunque haya sido cedido, hay una opción de compra obligatoria, que si él este año se hubiera quedado, el año que viene se iba gratis, y yo creo que es difícil creer que el Atlético de Madrid no tuviera ningún interés en que se fuera Rodrigo de Paul y fuera una absoluta traición. Es verdad que el tipo no ha terminado de tener una comunión con la afición, y que igual que la afición es sana, porque la afición, cuando él se va al Mundial y vuelve como campeón, no le termina de reconocer eso porque había estado 4 meses rascándose el higo, y lógicamente la afición eso no se lo perdona, porque que tú te rasques el higo con la camiseta de Atlético de Madrid y lo des todo con la selección, puede ser humanamente entendible, porque estaba ahí el tema del Mundial y de ser campeón y de todo, que puede ser humanamente entendible, pero claro, nosotros somos la afición de Atlético de Madrid, no la de la selección argentina, y no la afición no entendió esa situación de Paul, y menos después de ver la segunda vuelta que hizo de Paul en aquella temporada, que vamos, parecía una mezcla entre Beckenbauer, Rummenigge y Maradona, ¿no? Y al final la afición le perdona todo, la afición le aplaude los goles, le aplaude las buenas actuaciones que ha tenido, pero él, por lo que se ve, la llevaba clavada. Por lo que se ve, esa no la olvida, y no ha terminado de tener una salida, yo creo, ni elegante, ni fina, ni delicada para con la afición del Atlético de Madrid, porque ni siquiera ha mandado un mensaje a la que ha sido su afición durante estos años. Bueno, cada cual actúa como le da la gana. Si él sigue enfurruñado porque se le silbó a la vuelta del Mundial, yo creo que ni tiene la madurez suficiente ni la capacidad de entender por qué se le silba en ese momento, que yo creo que es más que evidente, por qué se le silba en ese momento. También se silbó a Nahuel Molina. Nahuel Molina sigue empeñado en triunfar en el Atlético de Madrid. Es otro jugador que unos partidos durante, sobre todo aquella segunda vuelta después del Mundial, parecía el mejor lateral derecho del mundo, y que luego ha tenido alguna actuación a cuentagotas, pero principalmente lo podemos catalogar de desastre su actuación con el Atlético de Madrid. Es muy diferente a Rodrigo de Paul, porque Molina sí que es un jugador que, haciéndolo mal, bien o regular, y principalmente mal, siempre se deja los cuernos, siempre corre para arriba, siempre corre para abajo, no elige el partido, pero el hombre no termina de atinar ni de jugar bien, y yo creo que cuanto más partidos juegue mal, más bola se le hace en su subconsciente y peor va a seguir jugando, ¿no? A mí me cuentan que esto, igual que la salida de Paul, que no es el 100% de Paul, que también el club tenía un cierto interés en que se fuera, si se queda Molina, no es el 100% que Molina sea un cabezón que se niega a salir, sino que también hay un punto en el que el entrenador todavía le tiene fe, y se ha demostrado bastantes veces. Y te van a decir que es que Molina es un cabezón y que no se quiere ir, pero eso no es 100% cierto, porque si se queda, la causa no va a ser al 100% Molina, va a ser un porcentaje que el entrenador quiere que se quede, ¿no? Y estos son jugadores que, insisto, han dado un gran nivel, tanto Molina como De Paul, durante un tiempo muy limitado. Ha sido como un exquisito perfume que lo tienes en un tarrito muy pequeño, y que luego en la bolsa llevas otro, una colonia, pues eso, chusquera para el día a día. Y estos han sido chusqueros del día a día más tiempo que exquisito perfume, ¿no? Luego, pues tienes, insisto, ya hemos hablado de los casos de, por ejemplo, Koke y Griezmann, que no he terminado la explicación, porque yo creo que al meter un puñado de chavales jóvenes, sigue siendo importante que gente como Jiménez, como Koke o como Griezmann enseñen a esta gente lo que es el Atlético de Madrid, pongan un poquito de jerarquía, y aunque no van a ser los que más minutos jueguen, su presencia en el vestuario puede ser interesante, como ha sido la de Azpilicueta estos años, aunque no se ha notado demasiado en esos días en los que el equipo no le ha dado la gana a correr, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas
que yo creo que se quiere corregir, ¿no? Que el equipo no tenga piernas para correr todos los días y decidan qué día corren y qué día no corren. Bajar, como se ha bajado en más de 6 años la media de edad del equipo, de la plantilla, y que haya energía suficiente para una liga, para lo cual todavía, para una liga, para una copa, para una Champions y para una... creo que también jugamos la Supercopa, o sea que es que tenemos para todo, con lo cual hay que tener una plantilla profunda y en ese sentido, si se han ido 10 y han entrado 6, a mí los cálculos me indican que debería haber más fichajes, ¿no? Se está hablando mucho de Enzo Millot, ya os he dicho que el fichaje está un poco ralentizado y que os se da un poco de cera en estas horas, incluso yo lo ceñiría en el día de hoy, o esto se puede estancar más de la cuenta, este fichaje de un jugador que, como otros muchos que se han fichado, porque es que hay gente diciendo que vaya bocazar los que en algún momento hemos llegado a dudar de la forma en que se ficha en el Atlético de Madrid. Claro, como no son sospechosos ni nada, pero yo sigo diciendo lo que os he dicho al principio del vídeo, hay mucha gente joven que está muy bien, hay piernas que está muy bien, pero también hay incertidumbre porque algunos no son la primera opción, algunos han aparecido porque otros han fallado y muchos de ellos no han jugado todavía en ligas potentes y tenemos que destapar ese tarro. Que no es que yo no lo haya pedido que haya ciertos jugadores de ese perfil, pero es que ahora son mayoría los que están viniendo de ese perfil, con lo cual hay demasiados tarros que destapar, ¿no? Yo ya os dije, primero habría hecho un equipo más reconocible con Baenas, incluso con Cardosos, con algún jugador más de este nivel. El que piense que Janko puede ser un jugador reconocible, un jugador que ya tiene una trayectoria, un jugador pues puede estar equivocándose. Yo creo que puede ser un gran central, pero tiene que desplegarlo en la Liga Española y no en la holandesa, y eso entonces ahí habrá que verlo también. Y otros jugadores jóvenes que están por hacerse son muy interesantes, pero tampoco podemos ir a por ellos en demasía, ¿no? Porque es demasiado arriesgar, porque el club no puede permitirse el lujo de no acertar, ¿no? Creemos todos a priori que estamos acertando, pero hay otros fichajes pues conocidos por todos que parecía que estábamos acertando, tipo por ejemplo Joao Félix, y que pues al final se ve que no era tan acierto. Es otro jugador que tenía un tarro de colonia pequeñito que destapó unas cuantas veces hasta que se le acabó y la colonia Pachuli de 2 litros, que es la que nos estuvimos zampando la mayoría del tiempo, ¿no? Y ese jugador a día de hoy en el contexto actual del fútbol no vale. Y se ha demostrado en sucesivas cesiones, en la venta al Chelsea, en que el Chelsea también lo cede y en que esa cesión tampoco funciona. No ha funcionado en ningún lado, con lo cual, pues en este punto debemos convenir que era un tema del jugador, ¿no? Y en este sentido, me quiero ir un poquito a los ataques que está haciendo la prensa, principalmente vikinga, principalmente el Marca, el AS, la SER, la COPE, al Atlético de Madrid por los fichajes, que siguen insistiendo en que nos gastamos los millones de euros de 200 en 200, sin contar con las amortizaciones de fichajes que ya están hechos, con los jugadores que salen y que dejamos de pagar salarios inmensos y con las ventas de dinero que entra, ¿no? Habían sacado una estadística que en los últimos 14 años el Atlético de Madrid había hecho una inversión neta, y la inversión neta es la inversión neta, no lo que pagas por fichajes, porque el año en que a ti te llevan a Griezmann por 130 millones, tú fichas por 126 a Joao Félix y te están diciendo, joder, estos tíos, ¿de dónde sacan 126 millones? ¿Habrá que ser subnormal para no saber de dónde sacamos 126 millones si nos acaban de pagar 130 por Griezmann? Yo creo que hay que ser subnormal. O subnormal, o muy mal avenido y muy hijo de puta. Entonces, hay mucha gente que todavía te está diciendo que de dónde cojones sacó el Atlético de Madrid 126 millones, que el equipo del pueblo, que has dicho ahí con toda su mala hostia, pero no es que te lo digan los paletos de las redes sociales, que son auténticos descerebrados y gente pues que tiene de cerebro una patata. Te lo están diciendo los periodistas de los principales medios, y cuando digo principales medios me refiero a los que están manejados por la absoluta mafia del madridismo. Te están diciendo que, claro, que si tú un año te gastas 126 en un solo pavo, que no sé qué, no sé cuántos, no 126, te gastas con 130 que te acaban de pagar por Griezmann. Es decir, que sale ganando hasta 4 milloncejos, ¿eh? Igual este año, igual el año pasado, hay que contar, el año pasado los 90 millones en ventas y este año los ya casi 90 millones también que van saliendo en lo que son las salidas, ¿no?
Así que, amigos, vamos a contar bien las cosas. Seguimos diciendo que el Atlético de Madrid ha gastado 200 millones este año. El gasto neto, la inversión neta en fichajes de los últimos 14 años, sin contar este verano, porque todavía no ha terminado, era de creo que eran 160 millones de euros en 14 años. Ponte a dividir, que te sale a 10 milloncejos el año, poco más. El Real Madrid tenía 400 y pico, y no estamos contando todos los que vienen libres con prima de fichaje. O sea que vamos a dejar, somos el 23º presupuesto de Europa, el Atlético de Madrid, con lo cual estamos peleando contra otros 22 que tienen más millones, que gastan más millones, pero sobre todo en España hay dos que tienen y gastan muchísimos más millones que nosotros, y sobre todo hay uno que es el Real Madrid, que tiene un límite salarial infinito más uno, ¿vale? Que no tiene ningún sentido de dónde sacan ese límite salarial, porque si ven las cuentas, que ya las hemos visto en sucesivos vídeos, no cuadran, ¿no? Entonces nadie sabe de dónde sacan. Pero bueno, y claro, ¿cómo hacen para atacar al Atlético de Madrid con los fichajes, los millones, no sé qué? Artículo tras artículo. Habiendo fichado jugadores que tienen interés, que tienen que estos fichajes que no sabemos cómo van a salir, pero que son ilusionantes porque son jóvenes y puede ser que sean grandes figuras si se hace bien la cosa. Bueno, pues en vez de poner esto, los periódicos tienen que si Lino ha rajado contra el Atlético de Madrid, que ya otros comunicadores, como por ejemplo ayer el mismísimo Rubén Urías se encargó de desmentirlo, o como El Mundo Deportivo, que nos tenemos que ir a una publicación de Barcelona para que desmientan el hecho de que Lino rajó del Atlético de Madrid, de sus instalaciones, cuando lo único que hizo fue flipar con el pedazo de instalaciones que tenía el Flamengo y decir que el Atlético de Madrid a día de hoy tenía unas instalaciones más humildes, pero que estaban montando la de Dios en la ciudad deportiva que se está haciendo alrededor del Atlético de Madrid. Fue exactamente alrededor del Metropolitano, perdón. Fue exactamente lo que dijo Lino, que a día de hoy las instalaciones eran más humildes las del Atlético de Madrid, que esas eran enormes, que había tardado un huevo en llegar desde la entrada hasta ahí, y que, sin embargo, el Atlético de Madrid está construyendo, que eso también lo dice, una ciudad deportiva enorme que va a ser la bomba y la mejor de Europa. Pero estuvo rajando. El que también ha rajado y ha tenido que abrir la boca es Saúl, diciendo que el problema de Joao Félix es que el que no quiere no se puede hacer nada. Cuando uno no quiere, en esto del fútbol, joder, Saúl, macho, en mi pueblo se dice, hablo de putas latacones, porque Saúl, macho, tú ibas para crack, ibas para estrella, y en el momento en el que te pusieron la pasta, en el momento en el que el club te renovó y te puso la pasta encima, a partir de ahí te pusiste el disfraz de diva y dijiste que iba a correr Rita. Te quiso poner el entrenador de lateral y dijiste que un tío que cobra 7 millones limpios y un total de 14 brutos no va a jugar de lateral. ¿Qué cojones es esto de intentar poner de lateral a una de las divas del equipo? Y ahí nos equivocamos, ahí empezamos a jugar de otra manera, empezamos a jugar taconazos donde no es, a hacer cosas que tú sabes perfectamente que a tu entrenador no le gustan, que hagas frivolités, que hagas taconazos, que regatees donde no debes y que vayas de estrellita y dejes de currar todo lo que habías currado antes para llegar a merecer ese salario. Resulta que a partir de ese momento, joder, es que pareces un funcionario, amigo, que curras mucho hasta que te dan la plaza y a partir de ahí, cataplam, ya tengo mi plaza, yo ya he currado, a tomar por culo. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, Saúl? Lo que no puedes es criticar a los demás exactamente lo que has hecho tú. Y también dijo la frasecita de ahora el Atlético de Madrid ha invertido 200 millones, que mentira, volvemos otra vez a que estás comprando el discurso vikingo, que me parece lamentable para un jugador que en teoría tanto ama al Atlético de Madrid, el discursito de los enemigos del Atlético de Madrid. Y que, bueno, y que ya nadie podrá decir que no se puede fichar por culpa de lo que cobra Saúl. Bueno, pues recaditos de latacones, porque amigos, si hubieras rendido como prometías rendir, si hubieras seguido peleándote el salario, si hubieras seguido luchando como al principio, como antes de que te pusieran el contrato bueno, hubieras sido titular indiscutible de Atlético de Madrid durante los años que hubieras querido. Pero en el momento en el que decidiste rascarte el higo, pues lógicamente pasas a ser el Joao Félix de turno, ¿no? Y así las cosas, insisto, los medios de comunicación atizando al Atlético de Madrid porque ven que puede ser que si se han acertado con los fichajes que son un poco incógnita, el Atlético de Madrid tenga un equipo más que competitivo, ¿no? Y en este sentido también hay que ver unas publicaciones que parecían
parecían inocentes, parecía que se decían por decir, pero se decían con toda la mala hostia del mundo también, ¿no? Se ha publicado, se ha explicado por qué en la final del Europeo Femenino hicieron repetir un penalti a Inglaterra, que había marcado gol, con un penalti lanzado igual que el de Julián Álvarez contra el Madrid de Champions, que parecía que había dado 2 toques claramente, y se lo hicieron repetir, ¿vale? Que habían, y entonces ahí te explican que es que han cambiado la norma con toda su mala hostia, porque saben perfectamente los que dicen que han cambiado la norma para que los tipos de internet, los de los foros subnormales que apoyan al Real Madrid, sigan diciendo, han cambiado la norma ahora, en aquel momento estaba bien pitado, para confundir y para hacer como verdad algo que es absolutamente falso, puesto que ya se ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que lo que se hizo fue explicar la norma, aclarar la norma y de hecho decir que se arbitró mal aquel día y se aplicó mal la norma, pero los periódicos de la prensa vikinga, los periódicos mamadores de escroto vikingo, los florentinianos, los marketingianos, todos estos que siguen las normas y siguen las instrucciones al pie de la letra, esa libertad que se supone que tiene la prensa, es tal que escriben exactamente lo que se les diga que escriban y publican exactamente lo que se les diga que publican, claro que sí, con una gran honestidad y sobre todo con gran decoro, ¿no? Han puesto esto para que la afición madridista piense que teníamos razón, ¿no? Tenía razón el madridismo y han cambiado la norma ahora y ahora sí se ha repetido porque parece que ahora la norma es más justa y que en aquel momento simplemente se limitaron a aplicar la que había. Mentira y gorda. En aquel momento ya estaba esta norma, aquello no se aplicó como corresponde y al árbitro encima le regalaron no sé cuántos partidos más. Pero bueno, así está la vida. Cuidaros, un saludo y Forza Athletic.